Enredado en sus túnicas en el suelo, el astrónomo se revolcaba como un burrito mal envuelto. Afortunadamente, su vecino, atraído por el escándalo, salió a ver qué pasaba. El astrónomo, riéndose de su propia torpeza, comenzó a recogerse con la dignidad de quien finge que no se cayó por andar soñando despierto. Mientras el vecino lo ayudaba a ponerse de pie, le dijo con una sonrisa medio burlona: «Amigo mío, ¿por qué pasas tanto tiempo mirando las estrellas si no ves lo que tienes justo delante de las narices?» El astrónomo soltó una carcajada. Pensó en la belleza de las estrellas, en el cielo nocturno, en el gozo de contemplar mundos tan lejanos al suyo. Pero quizás su vecino tenía un punto. Tal vez se pasaba la vida mirando hacia arriba y se olvidaba de disfrutar lo que la tierra le ofrecía. Esa noche volvió a casa y por primera vez desde que era un niño se quedó dormido bajo el cielo sin mirar las estrellas. A la mañana siguiente despertó con el bullicio del pueblo tomando vida. Las risas, el murmullo de las charlas y una brisa cálida se colaban por la ventana. Al principio, el astrónomo se sintió apesadumbrado. «¿Qué me habré perdido anoche en los cielos?», pensó. Pero al vestirse y salir, una sonrisa comenzó a formarse poco a poco en su rostro. El mismo vecino que lo había auxiliado la noche anterior lo invitó a desayunar. ¿Y qué desayuno? Pan recién horneado, crujiente por fuera, suavecito por dentro, quesos duros y sabrosos, y una taza humeante de café fuerte que parecía abrazarlo desde dentro. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que el astrónomo había probado pan del día o que había compartido café con un amigo? Sentados en una mesa al aire libre, él relató a la esposa del vecino su aventura nocturna. Al terminar, la pareja decidió acompañarlo a dar un paseo por el pueblo. Querían mostrarle todo aquello que hacía su hogar tan especial. «¿No es una delicia cómo se siente la tierra suave bajo tus pies?», le dijeron. «¿Y ese aroma a pan y café? Todo el mundo lo está disfrutando esta mañana». El astrónomo, con los sentidos más despiertos que nunca, percibía cada detalle. El aroma del desayuno, la suavidad del suelo que amortiguaba cada paso. En todas esas noches de caminatas solitarias jamás se había detenido a disfrutar así. Pasaron junto a una mujer que vendía fruta en un puestecito. «Hace siglos que no te veo», exclamó ella, agitando la mano. «Ven a tomarte un jugo conmigo». Y sin esperar respuesta comenzó a exprimir naranjas. El aire se impregnó de un aroma floral, ligero y delicioso. Cuando probó el primer sorbo, el dulzor fresco le llenó la boca. «Sí, las estrellas son hermosas», pensó, «pero no puedes beberte una constelación». En ese momento, al astrónomo las estrellas le parecieron la mitad de dulces que aquel jugo celestial. Cuando los vecinos le contaron a la frutera que querían ayudarlo a redescubrir la belleza de su pueblo, ella dijo: «Entonces tienen que ir al jardín de mi sobrina. Si hay un lugar para enamorarse de la tierra, es ese». Sin pensarlo 2 veces, cerró su puesto y se unió a la expedición. Mientras caminaban por el sendero, más y más vecinos salían a acompañarlos. Ver al astrónomo de día era tan raro como ver una estrella fugaz en pleno mediodía, así que cada uno tenía algo que quería mostrarle. El astrónomo no recordaba la última vez que había estado rodeado de tanta gente. Siempre había preferido la tranquilidad de la noche al bullicio del día. Pero ahora que escuchaba de verdad, descubría que las voces de sus amigos también tenían música. Al llegar al jardín de la sobrina, ella los recibió con los brazos abiertos. «¡Qué honor tener al gran astrónomo en mi jardín por primera vez!». Juntos
se sentaron a admirar las flores. La sobrina señaló unas flores rojas que crecían bajo un arco de madera. «Estas son flores silvestres especiales creadas por Afrodita», explicó con una sonrisa. El astrónomo se colocó bajo el arco, maravillado con los rojos y verdes mezclándose con la madera marrón. Las flores olían un poco dulces, con un toque de pino. Le encantaron. Después observaron unos lirios morados. Al mirar de cerca, el astrónomo notó unos círculos blancos que rodeaban el centro amarillo. Así entendió, notó un cambio bajo sus pies al pasar del sendero oscuro al suelo de mármol del templo. El calor del día apretaba, así que agradeció el frescor del suelo y el techo que lo resguardaba. Este templo no tenía nada que ver con el de Artemisa, era otra liga. Se detuvo un momento, plantando bien los pies sobre el mármol, mientras una brisa juguetona serpenteaba entre las columnas, manteniéndolo fresco bajo la sombra del santuario. A su alrededor, los habitantes del pueblo deambulaban curioseando el edificio, admirando estatuas y relieves en las paredes. Él, en cambio, disfrutaba de esa sensación mágica de estar quieto mientras el mundo giraba a su alrededor. Quizás no siempre hay que estar corriendo de un lado a otro, pensó. A veces lo mejor es simplemente existir. Cuando se sintió listo, comenzó a recorrer lentamente las paredes del templo, admirando los detalles que artistas y arquitectos dejaron como legado en ese lugar tan especial donde se reunía la comunidad y se rendía homenaje a los dioses. Cuando el sol escaló aún más en el cielo, el grupo dejó el templo y se reunió en la plaza del pueblo, bajo la sombra, para almorzar. Cada quien compartió lo que tenía: quesos suaves, pan de la mañana, cebada tostada y aceitunas jugosas. El astrónomo saboreó cada explosión de sabor como si fuera un poema comestible. Antes devoraba la comida entre sesión y sesión de observación estelar, como quien roba un bocado antes de que lo atrape la noche. Ahora, en cambio, se tomaba su tiempo para saborear esos manjares como si fueran estrellas en su lengua. ¿Cómo no había hecho esto antes?, se preguntaba mientras masticaba despacio, sintiendo cómo la cebada crujiente y el queso cremoso se abrazaban en perfecta armonía. Cuando terminaron el plato fuerte, la vendedora de frutas apareció con una canasta repleta para el postre. Los aldeanos rociaron las frutas con miel, volviéndolas aún más dulces y decadentes. El astrónomo probó una por una, dejándose llevar por los sabores intensos y alegres. Después de la comilona, la gente se arrastró perezosamente de vuelta a sus casas para una merecida siesta. Se despidieron con la promesa de verse pronto. Dormir de día era pan de cada día para el astrónomo, pero esta vez, al tumbarse en su cama, el sueño se hizo el difícil. En su lugar, se concentró en el sonido suave de su propia respiración, en el canto delicado de los pájaros y el zumbido tranquilo de las abejas. Por la ventana abierta llegaba el aroma de las flores del jardín, mezclado con especias y verdes frescos que bailaban con el viento. Se recostó ahí, dejando que su cuerpo descansara mientras sus sentidos se sumergían por completo en el presente. Cuando el sol empezó a despedirse del cielo, escuchó un golpe en la puerta. Eran sus vecinos. Aún quedaba una sorpresa para esa noche. Juntos emprendieron el camino serpenteante que subía por la montaña junto al pueblo. El sendero era más estrecho y los aldeanos llevaban mantas y cestas sobre sus cabezas, como un desfile improvisado. La brisa de la tarde agitaba los arbustos y algunos pájaros los acompañaban desde el aire, intrigados por el paseo colectivo. El astrónomo,
siguiendo los pasos de una mujer con sandalias ruidosas y sintiendo los del hombre detrás, notaba cada sonido y movimiento con una claridad que lo sorprendía. Era como si sus sentidos se hubieran despertado por completo, incluso más que bajo las estrellas. Al llegar a un pequeño altiplano, extendieron las mantas y comenzaron a sacar la comida. Mirando a su alrededor, el astrónomo notó que todos habían traído lo mejor de sus despensas. El granjero compartió verduras frescas y carnes curadas. El pescador desplegó arenques salados y calamares. Los huevos duros pasaron de mano en mano y el vino corría de una jarra decorada como si fuera ambrosía. La conversación y las risas fluían libremente, pero el astrónomo se mantuvo en silencio, observando y escuchando. Prestó atención a las historias de sus nuevos amigos, esas que antes había dejado pasar como si fueran ruido de fondo. Vio cómo los árboles se mecían con el viento, proyectando sombras que salpicaban las rocas de la montaña. Desde ahí podía ver el pueblo abajo y la cima del monte arriba. Y el aire sabía a fiesta. Pronto, el sol comenzó a pintar el cielo con pinceladas de colores. En todos sus años buscando estrellas, nunca se había detenido a disfrutar de la función previa. Siempre había esperado con ansias la caída del sol para que comenzara la noche. Pero ahora, más tranquilo, pudo saborear cada tono de amarillo, rosa, rojo y violeta, mientras el sol se escondía perezosamente detrás de la montaña. Cuando el último rayo desapareció, los aldeanos comenzaron a recoger los restos del festín y doblar las mantas. Estaban listos para regresar, pero el astrónomo los detuvo. «Ahora les toca ver algo mío», dijo. Sus amigos volvieron a extender las mantas y se tumbaron sobre la tierra suave, mirando cómo el cielo se oscurecía poco a poco. Y entonces comenzaron a aparecer, una por una, estrellas blancas y doradas que chispeaban en la negrura, deslumbrando a los aldeanos desde abajo. El astrónomo las había visto miles de veces antes, pero nunca se había dado cuenta de cómo su luz podía brillar tanto. Notó el cambio bajo sus pies al pasar del sendero oscuro al suelo de mármol del templo. El calor del día empezaba a apretar y agradeció tanto el frescor del suelo como el techo que lo protegía del sol. Era muy distinto al templo de Artemisa, eso seguro. Se quedó un momento quieto, sintiendo el mármol bajo sus pies, mientras una brisa suave serpenteaba entre las columnas, manteniéndolo fresco en la sombra del templo. A su alrededor, otros habitantes del pueblo exploraban el edificio, maravillados con las estatuas y los relieves de las paredes. Él, en cambio, disfrutaba de esa sensación de estar inmóvil mientras el mundo giraba a su alrededor. Tal vez no siempre es necesario estar en movimiento, pensó. A veces lo mejor era dejar de lado el trabajo y el estudio y simplemente disfrutar de existir, así, sin más. Cuando estuvo listo, caminó despacio alrededor del templo, admirando los detalles que los grandes artistas y arquitectos habían dejado allí, en ese lugar especial que servía tanto para reuniones comunitarias como para rendir homenaje a los dioses. Cuando el sol subió más en el cielo, el grupo abandonó el templo y se reunió en la plaza sombreada del pueblo para almorzar. Cada quien compartió lo que tenía: quesos suaves, pan sobrante del desayuno, cebada tostada y unas aceitunas jugosas que parecían recién caídas del paraíso. El astrónomo saboreó cada bocado como si fuera un festín celestial. Antes, comía deprisa, robando mordiscos entre largas noches de observación estelar. Pero ahora se tomaba su tiempo para apreciar cada explosión de sabor. ¿Cómo es que nunca me detuve a disfrutar de esto?, se preguntaba mientras comía despacio, dejando que los sabores dulces y salados
bailaran en su lengua. Notó cómo la cebada crujiente y el queso suave se complementaban como si hubieran nacido para encontrarse. Después del plato principal, la frutera sacó una canasta con su mejor cosecha para el postre. Los aldeanos rociaron las frutas con miel, volviéndolas aún más dulces y decadentes. El astrónomo probó cada una con deleite, como si estuviera descubriendo un nuevo sistema solar de sabores. Tras la comida, la gente volvió lentamente a sus casas para echarse una siestecita. Se despidieron con la promesa de volver a encontrarse pronto. Dormir de día era terreno conocido para el astrónomo, pero esa tarde, al tumbarse en su cama, no consiguió conciliar el sueño. En lugar de eso, prestó atención al suave sonido de su respiración, al gorjeo tímido de los pájaros afuera y al zumbido perezoso de unas abejas. Por la ventana abierta le llegó el aroma de las flores del jardín y una brisa ligera trajo consigo el perfume de las especias y la vegetación. Y así, simplemente tumbado, su cuerpo descansaba mientras sus sentidos se empapaban del mundo que lo rodeaba. A medida que el sol bajaba en el cielo, alguien llamó a su puerta. Sus vecinos venían a buscarlo. Todavía quedaba una sorpresa por descubrir esa noche. Juntos caminaron por el sendero serpenteante que subía la montaña junto al pueblo. El camino era más estrecho aquí, y la procesión de aldeanos avanzaba con mantas y cestas sobre la cabeza. El viento de la tarde hacía crujir los arbustos, y algunos pájaros volaban por encima, curiosos por saber a dónde iba toda esa gente. El astrónomo observaba los tacones de la mujer delante de él y escuchaba los pasos del hombre detrás. Sus sentidos estaban más vivos y despiertos que nunca, incluso con la caída del sol. Cuando llegaron a una meseta, extendieron las mantas y comenzaron a sacar la comida. Mirando alrededor, se dio cuenta de que todos habían traído lo mejor que tenían en sus despensas. El campesino sacó verduras frescas y carne, el pescador desembolsó arenque salado y calamares. Hubo huevos cocidos repartidos como fichas de dominó, y todos compartieron vino de una jarra ornamentada. La gente hablaba, reía y contaba anécdotas, pero el astrónomo permanecía en silencio, absorbiendo cada detalle. Escuchaba historias de sus nuevos amigos, aquellas que tantas veces había ignorado. Observaba cómo los árboles se mecían en el viento, proyectando sombras sobre las rocas de la ladera. Desde allí podía ver el pueblo abajo y la cima de la montaña arriba, mientras disfrutaba de los aromas de todos los manjares preparados con cariño. Poco a poco, el sol empezó a pintar el cielo con colores vibrantes. En todos esos años buscando estrellas, el astrónomo nunca se había detenido a apreciar el acto de apertura del firmamento. Siempre esperaba que el sol terminara su show y la noche cayera. Pero ahora, al haberse desacelerado, pudo admirar cada tono de amarillo, rosa, rojo y violeta, mientras el sol se escondía con pereza detrás del pico. Cuando los últimos rayos desaparecieron bajo el horizonte, los aldeanos comenzaron a recoger la comida y doblar las mantas, listos para volver a casa. Pero el astrónomo los detuvo. «Ahora yo tengo algo que mostrarles», dijo. Sus amigos volvieron a extender las mantas y se tumbaron sobre la tierra blanda, mirando cómo el cielo se oscurecía sobre sus cabezas. Y allí, como pequeñas joyas perforando la oscuridad, comenzaron a aparecer estrellas blancas y amarillas que hacían brillar los ojos de los aldeanos. El astrónomo ya había visto esas estrellas muchas veces antes, pero nunca había notado cómo su luz brillante iluminaba tanto desde tan lejos. Desde la sombra de los árboles,
La luz de las estrellas recortaba las formas y hacía que el suelo pareciera un lienzo en blanco y negro, todo textura y contraste. Él se recostó en su manta, tranquilo, como quien ya sabe que lo mejor del espectáculo aún no ha comenzado. Una a una, las constelaciones se iban asomando, como si hicieran fila para saludar, y él, encantado, las señalaba a los aldeanos que lo rodeaban. Ellos, fascinados, lo escuchaban con la admiración de quien se encuentra ante un maestro del firmamento. «Entiendo por qué te gusta caminar de noche», le dijo su vecina. «Pero, ¿no es también maravilloso quedarse quieto bajo las estrellas?». El astrónomo asintió con una sonrisa tranquila. No siempre tenía que ir en busca de lo desconocido. A veces, la belleza más impresionante era la que tenía justo sobre la cabeza, todas las noches, sin falta. Había que saber quedarse quieto para verla. Mientras seguían tendidos, mirando el cielo como si fuera un cine sin techo, los párpados de los aldeanos comenzaron a pesar. Las bocas se abrían en bostezos largos y sonoros. Era evidente. Había llegado la hora de empacar, despedirse del cielo nocturno y volver a casa directo a las camas. En una fila lenta y silenciosa, bajaron la montaña en puntillas, como si no quisieran molestar al universo. El astrónomo sentía el camino bajo sus pies, atento a cada piedrita, a cada ramita que crujía. Las estrellas les mostraban el sendero de vuelta, y mientras caminaban, los aldeanos susurraban sobre todo lo que habían visto brillar allá arriba. Al llegar a la plaza del pueblo, todos se despidieron con la mano, uno a uno, como si estuvieran saliendo del mejor concierto de sus vidas. Luego se metieron en sus casas, buscando rincones mullidos, colchones suaves y mantas calientitas. El astrónomo también regresó a su hogar, pero no entró. En lugar de lanzarse en la cama como cualquier mortal, se llevó una almohada y una manta al jardín. Las extendió sobre un parche de pasto suave, acomodó la cabeza y se dispuso a soñar, otra vez, con estrellas. Pero esta vez lo haría plenamente consciente de su hermosura. Poco a poco cerró los ojos, mientras el aire respiraba en calma y los búhos entonaban su arrullo nocturno. Así, bajo el glorioso cielo estrellado, se dejó llevar por el sueño.